Buenos días con todos, amigos todos, gracias por la entrevista. Más allá de las peculiaridades y el contexto propio de cada país, porque Chile tiene su circunstancia especial, porque en Argentina ocurrió circunstancias parecidas, ya es evidente que hay una masa víctima de la desigualdad social que adquirió conciencia, y esto es para mí lo más importante, de alguna manera adquirió conciencia de sus derechos y se les otorgaron determinados beneficios y prebendas, que no las estoy criticando, estoy citando un hecho, ya en los gobiernos anteriores, en el periodo anterior llamado gobiernos del siglo XXI. Yo siempre sostuve que cuando alguien perteneciente a la clase desposeída o a la parte desposeída o a la parte más cruel del segmento social, a la parte que recibe las mayores pruebas y cargas, se le otorga un derecho, es muy difícil quitárselo. ¿Ya? Y eso es lo que estamos viendo, insisto, más allá de las peculiaridades de cada país. Chile tiene una constitución de hace 40 años, claro, en donde hablamos de salud privada, educación privada. O sea, eso en algún momento tenía que explotar. ¿Ya? El caso de Argentina, menos mal que explotó electoralmente, es decir, en el buen sentido, democráticamente. El caso de Bolivia me parece un horror, eso es un horror, realmente es un horror, eso es un golpe de Estado clarísimo, que más allá de la buena fe e intento de conciliación, y más allá de los errores que Evo cometió, por porque supuesto sí lo que cometió, sí, señor. Ya me parece un golpe de Estado y están haciendo una masacre con Bolivia. Pero más allá de eso, yo sí creo que el tener conciencia de los derechos y qué es lo que deben exigir, es lo que en buena manera motiva y estimula toda esta serie de cambios y movimientos que estamos viendo en América Latina. Ahora, pasando ya a lo estrictamente concerniente al Ecuador, hay cosas que ameritan un comentario cuando sea rápido. Va a producirse un recambio en las cortes y los jueces van a ser reemplazados por otros jueces alternos o qué sé yo, y no sé si los mecanismos estén suficientemente claros para que el Consejo de la Judicatura pueda decir, bueno, he designado provisionalmente un juez probo. ¿Usted cree que ese procedimiento es el adecuado? Ve, Jimmy, aquí hay un concepto de fondo jurídico que tenemos que analizar. ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción es el poder de administrar justicia. ¿Y qué es lo que el Estado hace con los jueces? Es capacitarlos jurisdiccionalmente para que en su nombre y representación administren justicia. Entonces, la jurisdicción nace de la Constitución y nace de los procedimientos y los requisitos que un juez debe tener para ser capacitado jurisdiccionalmente. Entonces, la pregunta del millón sujeta a debate es si estos jueces temporales cumplen con los mandatos constitucionales para ser capacitados jurisdiccionalmente, porque si no, provocarían la nulidad de cada juicio que intervenga. Ese es el problema de fondo. Entonces, yo no he leído el informe del procurador, que conozco que avala en alguna medida esta capacitación de jueces temporales, y esto con jueces temporales que no existen. O sea, es como presidente interino, más o menos, no hay no hay nomenclatura para esto. ¿Ya? Y esto con jueces temporales, te repito, no he leído el informe de Procuraduría, pero sí me suena un poco forzado. Entonces, yo todavía, con criterio amplio, yo digo, este es un tema a debatirse y que debe ser debatido, pero sí toco problemas de fondo. ¿Ya? Y este es uno de ellos. Dos, hubo un comité de apoyo que apoyó, vale la redundancia, la evaluación. Entonces la pregunta del millón es ¿quién evaluó? Si evaluó el comité de apoyo o evaluó el Consejo de la Judicatura, cuando la atribución constitucional la tiene el Consejo de la Judicatura. Entonces, sí son temas debatibles. Tres, ¿por qué entran a un proceso de evaluación? Que claro que el país lo exigía, pero ¿por qué entran a un proceso de evaluación con un banco de elegibles inexistente? Porque el Consejo de la Judicatura transitorio derogó todos los concursos o eliminó todos los concursos del año 2012. Por lo tanto, no había banco de elegibles. Claro. ¿Ya? Y sin embargo entran a un proceso de evaluación y remoción sin tener reemplazos, jurídicamente reemplazos, porque tampoco había concursos. Claro. Entonces, hubiera sido lo más lógico hacer concursos lo más rápido posible y luego entrar a evaluar y remover. Claro. Entonces, son cosas que quedan en el aire. Cierto es que había presión social para la evaluación, eso es cierto. Pero eso obedecía a una agenda política también. ¿Y cómo también garantizarnos que los titulares, una vez que pase el tema de los temporales, sean personas idóneas y que garanticen una justicia transparente?
Bueno, a ver, no hay sistema blindado, yo siempre sostengo lo mismo, no hay sistema blindado contra errores, contra malas evaluaciones, contra malos nombramientos, eso no existe. ¿Ya? Así que yo no sabría qué decirte. ¿Cómo garantizar un concurso transparente? Lo que siempre se hace, o se trata de hacer. Concursos transparentes, requisitos exigentes, participación de la ciudadanía, impugnaciones. Sin duda, le preguntaba esto porque recientemente Contraloría presentó un informe también en donde señalaba del cometimiento de una serie de irregularidades de muchos de los que han sido destituidos por malas calificaciones en lo que concernía a los resultados de sus concursos y nombramientos definitivos. Es que ese es el problema, o sea, teóricamente es una cosa, el sistema funciona o pudiera funcionar perfectamente, pero el sistema es manipulado y es operado por seres humanos. Entonces, de alguna manera va a haber una filtración, de alguna manera no va a estar blindado y de alguna manera se puede hacer cualquier trafacía. Doctor, ya vamos a hablar de la muerte cruzada, que es uno de los temas también, más allá de que haya sido desmentido o no por el gobierno, es una figura que está en la Constitución y vamos a conversar de eso. Pero leíamos un titular hace un ratito y ya estamos notando que, apurados, porque ya se acaban los tiempos, se vencen los tiempos, parece ser que en la Asamblea se cuece la posibilidad de otra vez privilegiar el voto en plancha. ¿Qué le parece? A ver, teóricamente el voto en plancha, para aquellos que lo sostienen, se fundamenta en provocar la gobernabilidad del país. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de decir, el voto en plancha favorece a los partidos grandes y al favorecer a los partidos grandes provoca bancadas grandes. Entonces, para darle gobernabilidad al país, tú no tienes que negociar con 50, por exagerarte. Negocia con 4. No exagera. No, o sea, vale. Claro. No se fracciona el poder. No se fracciona el poder. O sea, no hay votos diseminados. Todos supuestamente obedecen una sola Pero línea. discrimina a las minorías. Pero claro, discrimina a las minorías. Esa es la antítesis. ¿Y cuál es el sistema ideal si no es el del voto en plancha? Además que coarta el derecho electoral. Porque Pero por supuesto. yo tengo todo el derecho para votar por quien me dé la gana. Claro. Pues, Así es. Entonces, A mí de la plancha no me gustan 3, ¿y por qué tengo que votar por los 3? Es posible, ¿no? Vale, por supuesto. que es generalmente cuando te meten por ahí un candidato medio raro, ¿no? Es decir, Generalmente pasa. Es decir, a su criterio sería mejor quedarnos como estamos. Yo por ahora. sostengo que sí. A ver, ahora sí hablemos de la muerte cruzada. Insisto, más allá de que ha sido desmentido por el gobierno, por sus voceros, que lo mencionaron un ministro, un exministro, después aclararon que para mí que oscurecieron, a veces aclarar Dijeron oscurece. que habían descontextualizado La agencia F. Ya, ok. Sí. Vamos a decir que lo sacaron de contexto. Pero no se están dando las condiciones como para que por allí el gobierno piense en esa opción que además no es tampoco un suicidio, está en la Constitución, pues, ¿no? No les aprueban la ley de crecimiento económico. Vamos a suponer, no quiero ser agorero del desastre, que tampoco les aprueben esta reforma tributaria. Están con problemas de liquidez, con un déficit fiscal con el que se puede vivir, pero nos han hecho creer que es imposible. Ok. Con ese escenario, que no hay plata para invertir, que todavía el gasto público es una burbuja muy grande, etcétera, ¿no es a lo mejor medio razonable pensar en una muerte cruzada? A ver, vamos poco a poco. ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo un gobierno tremendamente débil, carente de base popular, absolutamente, sostenido en una agenda formada por cierta banca, cierta prensa y ciertos intereses empresariales. Ese es el gobierno. Además, asentado en una cáscara institucional, porque muchos de los titulares o las instituciones están también deslegitimadas, bastante. Entonces, si tú ves por ese lado al gobierno encerrado en una burbuja mágica, totalmente desintonizado con lo que la gente piensa, sí, tú dijeras, es un gobierno zombie, es un gobierno que está caminando con las completas para llegar hasta el 2021. Eso es cierto. Pero de otra parte, es un gobierno que tiene que cumplir una agenda. Tiene que cumplir la agenda. Y la agenda, en gran medida, yo creo que va a ser cumplida, porque yo no creo que la mayoría que llevó a César Litardo en la Asamblea se haya desvanecido. Yo creo que la mayoría continúa. Lo que pasa es que la presión social y política fue tan grande, además, luego de las marchas de octubre del sector indígena y demás, que la presión fue tan grande que los asambleístas se cuidaron.
Y muchos están pensando también en el 2021. Ah. Y un poco el proyecto, además, que fue pésimamente hecho, mal redactado, pésimamente socializado, inconstitucional. Una mezcla de leyes. Con un procedimiento en la comisión lleno de trafacías, truculento, oscuro, me voy al baño, ya regreso, no regreso. Sí. O sea, más allá de todo eso, ya, yo creo que fue la presión social que evitó que el proyecto camine. Ya, un poco se puso el tema pueblo o contra pueblo. Ya. Entonces, evidentemente se produjeron los 70 votos. ¿Ya? Pero yo no creo que la mayoría se haya disuelto. ¿Ya? Yo creo que este nuevo proyecto, si formalmente lo hacen de la manera correcta y le dan el trámite adecuado, yo creo que va a pasar. Ya. ¿Ya? Así que, por ese lado, yo no veo la necesidad de una muerte cruzada. Los escenarios de muerte cruzada, ¿cuáles son? Grave conmoción social, arrogación Que de en todo funciones. caso puede que la hubo en los incidentes. Ya, y ahí me empato con que lo mismo que estamos conversando ahora se conversó en octubre. Sí. Y sin embargo se armaron juicios penales en octubre, lo cual me parece un horror. Claro. Porque si la muerte cruzada es un recurso constitucional, ¿por qué me vas a enjuiciar a mí penalmente por sedición o hablar por de rebelión? claro. Por hablar de un instrumento constitucional. No tiene sentido. claro. Pero bueno, más allá de eso. Pero, o sea, arrogación de funciones, ir contra el Proyecto Nacional de Desarrollo, que yo diría en este momento, ¿cuál es el Proyecto Nacional de Desarrollo? Porque no es el mismo con el que ganó Lenín Moreno en el 2017. Ya. O sea, yo, por ejemplo, voté por Lenín Moreno con un modelo de Estado. Pero el Estado que tenemos ahora no es el mío. Y yo no voté por ese modelo de Estado. Entonces, ¿cuál es el modelo de Estado? ¿El del 2017 o el de ahora? Claro. Entonces, ¿cómo puede haber una causal contra un Plan Nacional de Desarrollo? Ahora, especulando un poquito, ¿a quién le convendría en este escenario supuesto una muerte cruzada? ¿A Nebot? ¿A Correa? ¿A quién le Definitivamente a los líderes que ya tienen un camino ganado. convendría? A los Que posicionados. tienen estructura, que están posicionados, porque a cualquier outsider, tú lo coges en curva en este momento, donde le tiras una muerte cruzada, porque la muerte cruzada implica el decreto de disolución de la Asamblea y en 7 días el CNE tiene que convocar a elecciones. O sea, a Pero cualquiera lo coge en curva. súmele algo más también, Javier. Durante 6 meses se gobierna por decreto. Sí, correcto, puede ser una salida, pero creo que vas a convulsionar el país. Yo creo que la mayoría no se ha disuelto en la Asamblea a Ya. favor del gobierno. Ya. Y yo creo que eso es importante para el gobierno y se va a seguir manteniendo. Es decir, no ve usted las condiciones adecuadas para una muerte cruzada. Siempre y cuando el gobierno haga las cosas correctamente, lo cual yo vengo sosteniendo que el equipo político del gobierno es pésimo. Ya. La gestión política del gobierno es re mala. Los papazos que les han pegado de octubre acá es solamente por pésima gestión política. Bueno, ¿y por qué cree usted entonces, si es que son las cosas como las dice, que el presidente Moreno no ha tomado decisiones como cambiar a su equipo político y a su equipo económico? Va a Yo sonar sé que solo él puede contestarla, pero bueno. estamos Va a sonar un especulando. poco duro lo que voy a decir, pero es que yo no creo que esté dentro de las capacidades políticas del presidente a remover gente o poner gente muy importante que obedece a una agenda política impuesta. Claro. Yo lo vería así. O sea, yo no creo que Lenín Moreno esté en capacidad de cambiar a María Paula Romo, cambiar Al ministro de Roldán, Finanzas. Cambiar peor al ministro de O sea, Finanzas. El ministro de Finanzas está con una directriz puesta. ¿Una agenda económica impuesta por los que cogobiernan entonces? Es una agenda impuesta, digamos. ¿Por el Fondo Monetario Internacional? Pudiera ser. Yo, por ejemplo, yo no creo que Richard Martínez salga. No creo. Ante tu pregunta, yo creo que políticamente María Paula Romo no puede salir porque más allá de cualquier cosa, María Paula Romo le da sostén institucional. Pero si reúnen los votos en la Asamblea para censurarla políticamente, se tendría que ir. Pudiera ser, yo tengo mis dudas, pero sí, hipotéticamente pudiera ser, se tendría que ir. Pero yo no creo que de mutuo propio, el presidente, me refiero al presidente Moreno, esté con las intenciones de renovar su equipo. Claro. Ahora, en el supuesto no consentido que se diera alguna situación que nos ponga ya cerca de las elecciones y que no haya sentencia ejecutoriada contra Correa. ¿Correa puede ser candidato a algo? Si no hay sentencia, sí puede ser candidato. ¿Y cómo? Pues si tiene orden de prisión. Por eso, pues, pero eso es otra cosa. Eso ya es materia de otro almuerzo. O sea, una cosa es que pueda ser candidato, otra cosa es que si pisas el país te cogen preso o en cualquier Es parte decir, puede ser, pero no puede ser. Claro. Sí, es que esta es una pregunta que a veces a uno se la formulan, la consultan en la calle, ¿no?
porque dicen, sí, efectivamente, no hay sentencia ejecutoriada, pero hay un problema. Habiendo la orden de prisión, no puede regresar al país, o si regresa, es reducido a prisión. Y de prisión, no puede ser candidato. E incluso, hilando un poco más fino, dicen los que especulan más que nosotros todavía, que si no tuviera orden de prisión, que teniendo esta orden de prisión y pudiera ser candidato y hubiera alguna forma de que lo sea, no podría inscribirse en Bélgica, sino en el Ecuador. Y cuando venga al Ecuador, pues pisa tierra ecuatoriana y es reducido a prisión. A ver, yo tengo un punto de vista muy personal. Yo pienso que evidentemente el correísmo, como fuerza política, sigue vivo y sigue con muy buenos números. Eso yo lo tengo muy claro. Pero yo no creo que Rafael Correa, gane una segunda vuelta. Yo creo que va a estar en segunda vuelta, pero yo no creo que gane una segunda ¿Cree vuelta. que están golpeadas sus bases? Sí, yo pienso, a ver, políticamente yo creo que hay un acto fundamental. Rafael Correa no ha hecho un acto de contrición con el país. Porque esto de que tenga 120 juicios penales, todo su entorno, el que en algún momento fue su entorno, y todos sean inocentes, o sea, eso no camina, eso no existe. O sea, de los 120 juicios penales que hay contra todo su entorno, de en algún momento su equipo. Un 10%. No me diga, o sea, ya, ok. O sea, pero no pueden pídele ser disculpas todos, al país por el 10%. o sea, no pueden ser todos prístinos y Pero transparentes claro, y decir que se trata además de una que hay algunos persecución. además que hay algunos que tienen evidencias clarísimas en contra. Entonces, Rafael Correa para mí necesita un acto de contrición al país. Sí, me equivoqué. Sí, discúlpenme. Sí, perdónenme. Pero eso no ha hecho, pues. Pero ¿y cómo Cristina Kirchner no hizo ese acto de contrición? Y ve usted que... Pero no compare. Cristina Kirchner tiene, creo que el tema en los cuadernos y tiene 3 o 4 más. Ya. Pero no, pues aquí estamos hablando de fácil. Se me ocurre 50, Entonces 60 usted exfuncionarios usted perseguidos. avisora una segunda vuelta. Yo lo que creo es que aquí van a haber dos tendencias muy claras. La derecha, que yo creo que Jaime Nebot la va a encabezar, del centro hacia la derecha. No es que la va a encabezar. ¿Y Lazo qué pasó? Es el líder más importante. A ver, yo creo que las marchas de octubre y hasta ahora, Creo desapareció. Es lo que yo pienso. Ya, yo creo que las abstenciones de Creo contra el proyecto, más lo que pasó en las marchas de octubre, para mí mataron a Guillermo Lasso y el proyecto de Creo políticamente. Todo en el buen sentido, no tengo nada ni contra Creo ni contra Guillermo Lasso. Políticamente. Sin embargo, hubo unas encuestas que aquí las divulgamos sobre cuál había sido la factura que le había pasado a los principales líderes políticos, su actuación durante las protestas. Y entiendo que Lasso había ganado un punto. ¿Quién sabe, no? Y otros líderes de la derecha había perdido. Pero diga el nombre, ¿cuál es el problema? El Jaime líder, Nebot se llama. Jaime ¿Cuál es el Nebot, sí. problema? Sí, no, a ver, yo eso no discuto. Pero yo pienso igualmente, Claro. que como fuerza política, yo creo que del centro hacia la derecha el líder más importante va a ser Nebot. Y faltaría del centro a la izquierda cómo se articulan las fuerzas del progresismo, por ponerle un calificativo. Del centro hacia la izquierda, en los cuales yo diría que el movimiento indígena va a ser un eje fundamental. ¿A quién apoya el movimiento indígena? A quien apoye si no sacan candidato propio. Pudiera ser, porque las tendencias para agruparse, todo depende a quién le pongas delante, o sea, como pactas. Y yo creo que ahí también el correísmo va a tener pues su participación. Yo lo que diría que tendría que ser producto de acuerdos, alianzas, etcétera, y diría algo más con perfil bajo. ¿Y podría ser la figura del señor Vargas una buena candidatura, ser un buen candidato que aglutine el apoyo de los más de 17 millones de Pudiera ser ecuatorianos? Vargas, y algo veo que pudiera ser Vargas, pudiera ser Leonidas Giza, Ya. pudiera ser, algo que digo con el buen sentido, pudiera Sí. ser que la propuesta indígena se occidentalice y de alguna manera saquen otro candidato producto de pactos y alianzas. El problema de los indígenas para sacar liderazgos extraños es confianza, Ya. porque no confían. El problema de la dirigencia indígena está en eso. Han sido tantas veces traicionados, y eso es verdad, políticamente tantas veces traicionados, que es muy difícil que los indígenas apoyen a alguien que no sea de sus entrañas, por decirlo Claro. de alguna manera. Bueno, lo mismo se aplica a Correa, supongo yo. También vale, por Me supuesto. parece. Hay una especie de paranoia. Exactamente. Oiga, ahora, el Ecuador antes de la protesta era uno y después de las protestas de octubre es otro en el aspecto político, en todo el panorama político de lo que se viene, ¿o no? Yo diría que lo que ha cambiado es que los indígenas patearon el tablero. Yo pienso que patearon el tablero, porque uno,
se vio una dirigencia indígena remozada. 2, se reactualizó la capacidad de movilización. 3, sintonizaron y empataron con la gente. La gente de Quito los aprovisionaba, los cuidaba, Pero los usted cree protegía. que solamente se le puede atribuir al movimiento indígena lo que pasó en Quito. ¿Usted no cree que emergieron esos movimientos sociales que no tienen líder y que se sumaron? Sí, pero necesitas un alguien a quien arrimarte. Y el movimiento indígena fue el de las uvas verdes. Se arrimaron a los... Claro, pues. ¿Y podrá ser indígenas. eso la catapulta para que un indígena sea el próximo presidente del Ecuador? Todo depende de cómo se jueguen las fichas, porque deben haber acuerdos, deben haber alianzas, eso es clarísimo. Yo creo que el progresismo tiene que articularse Ya. de alguna manera. O sea, solos no. En Solos virtud de no que los no veo. confían en nadie. a Sí, eso solo me no los refiero. veo. Ah, ya. Es Bueno. complicado.